Gracias, Alexandra. Ya tenemos en contacto con la analista Kiara San Pablo. Kiara, muy buenos días. Muchas gracias por establecer contacto con Televisión Universitaria. Buenos días, un placer estar nuevamente con ustedes, Sandro. Buen día. Kiara, tú, aparte de ser feminista, has hecho seguimiento muy importante a lo que significan los yacimientos del litio boliviano. Eres prácticamente una experta en este tema porque te he visto en algunas conferencias, en algunas reuniones. Y bueno, hemos querido un poco conversar contigo este tema tan importante para Bolivia. Tú sabes que han tenido varios, digamos, años tratando de buscar socios el gobierno boliviano hasta que, bueno, logró alcanzar un acuerdo con el gobierno de China. Esta situación, ¿por qué te la pongo en discusión? Fundamentalmente porque hay que diferenciar lo que es un país que netamente va a recibir rentas o va a ser un país en el cual se va a desarrollar la industrialización del litio. Bueno, sí, hay que aclarar primero el panorama para a lo mejor quien no está muy enterado del tema, de que ya hace varios años en el gobierno de Evo Morales se crea YLB y se comienza yacimientos de litio boliviano y se comienza con la industrialización del litio, ¿no? Somos el segundo país del mundo con más litio, entonces es importante notar esto porque el litio es un recurso natural hoy en día cada día más importante, porque con el litio se hacen las baterías ahora de todas las cosas, de las cámaras, de las computadoras, de los autos, de todo. Entonces es importante notar que es un recurso muy muy importante, no solo ahora sino para el futuro, ¿no? Por eso las grandes potencias, China, Estados Unidos y demás industriales están queriendo este litio porque es un recurso muy preciado y es un recurso que no se encuentra en todos los lugares, ¿no? Siguiendo con esto, claro, o sea, lo que ocurre con el litio, igual que en su momento se nacionalizaron los hidrocarburos, se vio la importancia que tiene el litio como recurso natural estratégico. Igualmente en la Constitución del 2008 se protegió también a este recurso que es el litio como recurso de los bolivianos y bolivianas, cuyo, digamos, beneficio económico solo tendría que beneficiar a los bolivianos y bolivianas y no, o sea, en la Constitución está protegido el litio para que no lo vendamos igual que vendimos el gas y tuvimos toda nuestra guerra para defenderlo, sino que establece la Constitución en las leyes que tenemos hoy, que nosotros como país necesitamos y tenemos que tener, el Estado tiene que tener posesión sobre el litio, o sea, es decir, los bolivianos y bolivianas tenemos posesión sobre el litio y tenemos el derecho y el deber de cuando nosotros extraemos y producimos este litio, sea carbonato de litio, el litio en cualquiera de sus formas, que hay distintas formas de producirlo, algunas más caras, se lo vende más caro, algunas más baratas, esa producción, ese dinero de esa producción sea enteramente nuestro, es decir, no vamos a vender nuestro litio a ninguna empresa y no vamos a dejar que ninguna empresa venga, extraiga y se lleve la ganancia. ¿Qué dicen las leyes? Las leyes dicen que obviamente nosotros sabemos que en muchas cosas vamos a necesitar como Bolivia, como Estado, que las empresas extranjeras nos ayuden con la tecnología que tienen y hacer muchas veces contratos con empresas para que vengan y nos ayuden en la construcción de nuestra industria para poder extraer el litio. Hay muchas cosas que como Bolivia no podemos hacer solos o a veces incluso no contamos con los recursos tecnológicos y económicos para hacer ciertas cosas. Entonces necesitamos decir, empresa china o empresa europea que sabe hacer este proceso de industrialización, por favor venga y hágame esta parte de mi planta que necesito y demás. Hacemos una contratación en ese sentido, a la mejor empresa se hace un concurso y se le paga por ese servicio. En las leyes está que nosotros podemos pagar por esos servicios para la construcción e industrialización de nuestro litio y para los posteriores residuos que quedan,
podemos también hacer contratos con empresas para el aprovechamiento de esos residuos. Sin embargo, las reservas de litio es lo que está protegido por la Constitución y por las leyes, de que eso es propiedad de los bolivianos y bolivianas, y el usufructo de eso es del Estado boliviano, de nadie más. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en el último tiempo y que está preocupándonos a todos los que estamos un poco enterados del tema? Es que en el último tiempo el gobierno de Luis Arce ha hecho está haciendo dos convenios con una empresa china, CBC, para la extracción de litio, y se habla de convenios para la extracción de las reservas de litio. Y si estamos hablando de la extracción de las reservas y de la propiedad incluso de las reservas, porque estos convenios no se han hecho públicos en su totalidad, es decir, nosotros no los podemos leer. Y eso es algo muy preocupante, porque se los llama convenios cuando realmente son contratos con empresas chinas. Y un contrato, según ley, según lo establece la Constitución, siempre tiene que pasar por la Asamblea Legislativa. Eso no ha pasado porque se les ha llamado convenios. Entonces el gobierno de Luis Arce hace estos convenios con las empresas chinas que hablan sobre las reservas de litio. No se explica, como digo, no sabemos qué concesiones se les da sobre las reservas de litio, porque si se les diera alguna concesión sobre el uso de las reservas de litio, esto violaría, como digo, la Constitución y las leyes, la Ley de Minería y Metalurgia, que también está protegiendo esto, que también dice claramente que las reservas son 100% en su totalidad tuición del Estado boliviano, y no se puede hacer ningún contrato, ni convenio, ni concesión con ninguna empresa extranjera respecto a la posesión de las reservas. Estos convenios estarían hablando de las reservas. Eso es lo que se sabe por lo poco que se ha conocido de los convenios, pero no se los conoce en su totalidad. Y como digo, parece ser una maniobra un poco oscura, porque se los llama convenios y no contratos, cuando realmente sí son unos contratos pues con las empresas. Y cuando son contratos, la ley establece que tienen que pasar por la Asamblea Legislativa, y claramente tienen que ser documentos de dominio público, además de eso, si es que se aprueban. Por otro lado, está en ese sentido circulando en la Asamblea también un proyecto de ley, un nuevo proyecto de ley en torno al litio. Y en ese sentido, lo que preocupa en este proyecto de ley es que este proyecto de ley, el borrador de este proyecto de ley que está en la Asamblea, establece que las empresas, cualquier empresa ajena al Estado, sea nacional o no, se está queriendo derogar los decretos de la Ley de Minería y Metalurgia, que en primer lugar establecen todas las zonas donde nosotros tenemos salares y tenemos litio, están en ese decreto. Y ese decreto establece que esas zonas son de propiedad del Estado, y el usufructo de los recursos naturales de esas zonas es de propiedad y derecho, digamos, de usufructarlo del Estado, y no es de propiedad de nadie más. A ver. En este proyecto es levantar este decreto, abrogar este decreto y dejar estas zonas libres con el compromiso de que el Estado se quedaría con el 51% de la explotación el 51% económico de la explotación de estas cantidades de litio que se saquen de estas zonas, y se puede hacer una concesión con una empresa extranjera del otro 49%, lo que significaría una desnacionalización del litio si esto ocurriese. Y esto es algo muy, muy preocupante, porque, como yo decía en un principio, el litio es un recurso natural muy preciado económicamente y que cada día vale más en el mundo. Entonces es un problema. Lo que tú afirmas es muy importante, Chiara, porque esto está dentro de la Constitución Política del Estado y está con candados, es decir, la visión y la propiedad de los yacimientos del litio es netamente del Estado boliviano.
Pero tú acabas de mencionar un elemento que es bien importante, porque hasta este momento la propaganda del gobierno, la publicidad del gobierno ha hablado de que se ha realizado precisamente un acuerdo con una empresa china en la cual va a permitir la industrialización del litio como socia. Es decir, Bolivia va a participar de la industrialización, por supuesto con materia, digamos, prima, y va a participar en todo el proceso, en toda la cadena productiva, es decir, la producción, comercialización y distribución. Pero tú me estás indicando de que esta situación son convenios y no son contratos que están establecidos por la normativa y deben ser aprobados en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Esto es una novedad prácticamente la que estás mencionando, Kiara. Claramente, esa es justamente la preocupación y el problema con esto. Porque cuando, a ver, sabemos que la nacionalización es una cosa pues fundamental para nosotros los bolivianos y bolivianas, desde la guerra del gas, desde todo el movimiento social que hemos tenido para oponernos a un sistema neoliberal que privatice y que use nuestros recursos naturales. Es algo que casi todos los bolivianos y bolivianas tenemos muy claro que la nacionalización nos ha costado y muy claro lo importante de nuestros recursos y de que sean para nosotros. Como tú dices, Sandro, está bajo candado en la Constitución que estos recursos naturales estratégicos, sobre todo, no se tocan, son de propiedad de los bolivianos y bolivianas. Y como digo, lo máximo que se puede hacer es decir, para hacer mis fábricas, mi industria, mi tecnología, ok, contrato a alguien, pero como un albañil que le digo, ven y haz mi casa. No va a venir el albañil a vivir en mi casa y no va a sacar las cosas de mi casa porque eso es mi propiedad. Eso es lo que está pasando con estos convenios y con este proyecto de ley. Porque incluso había un artículo que leí de la Fundación Solón que sospechaba y decía, justamente se hacen convenios que no son públicos, que son contratos, pero se los llama convenios para que no sean públicos y pasen por la Asamblea Legislativa. Y justo de repente circula un proyecto nuevo de ley que plantea derogar decretos que son justamente los que blindan concretamente los territorios con litio que tenemos como Bolivia y que no se los toca, y dicen concretamente que los recursos y las reservas de litio son de uso y propiedad total del Estado. Entonces, si circula un proyecto de ley que aparte no se dice de dónde salió en la Asamblea, se dice que salió de un debate de asambleístas entre La Paz y Potosí, me parece, pero no se dice quién lo propuso, de dónde salió, está circulando y de repente tenemos unos convenios que no son públicos. ¿Por qué estos convenios no son públicos? ¿Y por qué no se los llama como son contratos? Ese es un tema muy complicado porque da a entender, o al menos cualquier ciudadano que lo vea, da una cierta vulnerabilidad de decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué no pasan como contratos? Y por qué, además, un tema importante, en estos convenios se habla de extracción directa de litio, EDL, que es un método que no es el mejor, que no se ha probado, de hecho, en ningún país concretamente, que es como extraer el litio directamente y venderlo así, pero ese no es una buena opción. ¿Por qué? Porque no pasa el litio por un proceso industrial y hay muchos procesos industriales que tiene el litio que le dan un valor agregado mucho mayor para venderlo. Bien. Entonces estamos queriendo vender nuestro recurso natural, digamos, en bruto, sin poder darle un proceso industrial para sacarle mucho más valor que podríamos, que es lo que estábamos haciendo. Desde el gobierno de Evo Morales se comienza con YLB y se comienza con este método de piscinas, que extrae cloruro de litio, que extrae distintas formas de litio hasta litio sólido, que es mucho más caro para vender. Perfecto, entonces, sí. Eso es lo que nosotros estábamos apuntando como Estado, industrializar el litio, que es justamente lo que dicen las propagandas igual del gobierno actual, pero se está queriendo vender litio directo con un proceso que ni siquiera se ha probado en ningún país, que no se sabe si funciona bien o no, que no se sabe qué tan redituable es o no.
y se está dejando de lado los años de industrialización que teníamos con el método de las piscinas, que claramente económicamente está probado. Puedes vender el litio en otras formas mucho más caro, entonces encima es un perjuicio económico para el país ya directamente. Bien, muchísimas gracias, Kiara. Un tema bastante importante que acá en Primera Impresión lo vamos a tocar durante la semana, porque es importante develar todos estos elementos que tú estás mencionando. Pues bien, Kiara, muchísimas gracias por establecer contacto con Televisión Universitaria. Un placer, Sandra, un placer estar nuevamente con ustedes. Bien, hemos estado conversando con Kiara San Pablo, analista, ella experta en ese tema, y vamos a seguir con más, con nuestra compañera de trabajo, Alexandra Paz.